Más de 1000 gritos, el podcast de nuestro cine. Nunca más volverás a dormir. Me llamo Ángela. Me van a matar. ¿Qué es esto? ¿Pero qué está haciendo? Ya va, tienen que parar esa máquina, ya ha causado demasiados daños. ¡Quieto, quieto! ¿Por qué no razona? Habla de muertos que resucitan, de canibalismo. Cosas que se dan de patadas con la ciencia. La ciencia se da de patadas con muchas cosas y a veces pierde. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? No es a mí a quien le gusta el cine, sino al cine a quien le gusto yo. Y recuerda, en la península nadie puede oír tus gritos. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Muy buenas, hoy estamos otra vez en Más de 1000 gritos, en nuestro programa número 4 y bueno, soy Domingo Ortega, el que siempre está aquí con vosotros y vosotras, y hoy vamos a hablar de No profanar el sueño de los muertos, una película maravillosa de nuestro cine, y tenemos con nosotros a una de las personas que más controla de cine fantástico español, porque no solo es director de fantásticas películas como Vampires y como Wax, sino de documentales como Zarpazos, una maravilla documental, y 25 libros en los que habla, creo que son 25, de todo tipo de cine. Especialmente nos interesan Spanish Exploitation y Spanish Horror, que son los que son de lo que nos interesa. Y ya sabéis quién es, evidentemente, con todos estos datos, él es Víctor Matellano. Muy buenas, Víctor. Muy buenas y gracias por los piropos, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros, porque ya te digo, para mí es un placer contar con alguien que creo que es quien más sabe de cine por todo lo que comento, porque no solo eres crítico, sino crítico, director, también has hecho documentales como Regresa el Cepa, fuera del fantástico, pero que a mí es un documental que me interesó mucho, y ahora estás con Vampus Horror Tales, que es una película a la que tengo muchas ganas. ¿Y cómo está yendo esto? ¿Está yendo bien el lanzamiento? Sí, la cosa es lo complicado que ha sido. O sea, yo lo primero que valoro es el hecho del milagro de haberla hecho, porque aunque nosotros no nos suspendieron como tal el rodaje con la entrada del decreto del estado de alarma, porque nosotros lo rodábamos en dos partes. Esa primera parte la habíamos terminado, pero ya la segunda parte la tuvimos que retrasarla. Cuando volvimos fue el primer rodaje que se hacía así en España de tipo largometraje de ficción. Se estaban haciendo documentales y empezaron alguna serie a la vez que nosotros. Y era en ese momento en que todo era un poco más desconocido, íbamos con guantes, fue todo muy complicado. Después la postproducción ha sido muy complicada por todo lo que está pasando también. Y ahora, pues bueno, dentro de cómo está todo, estamos encontrando nuestro nicho de mercado por lo complicado que ahora mismo el cine está muy mal y a la vez sí que nosotros ya teníamos las ventas de plataformas en marcha, entonces bueno, aún así estamos montando eventos, es decir, que de alguna manera en lo que me está enseñando todo esto es la adaptación a la nueva realidad. Si alguien habla de la nueva normalidad, la nueva realidad, somos nosotros que estamos como Rambo viviendo día a día. Sí, el cine creo que es una de las plataformas más dañadas, pero bueno, seguiremos todos los que estamos ahí por el cine luchando y esperemos que tengas mucho éxito con esta película, que desde luego la pinta que tiene viendo el tráiler y sabiendo lo que has hecho antes es brutal. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de una película que yo no sé si es de tus preferidas o está entre tus preferidas, creo que sí. Y No profanar el sueño de los muertos, yo creo que es una película que hace lo contrario a lo que suele hacer el cine español. Siempre digo yo, no sé si estás de acuerdo, que el cine español está muy, muy poco valorado en España. Pero sin embargo, esta película es una coproducción italo-española y digamos que es más italiana que española, pero sin embargo la crítica siempre la vende como que es una película española. Es un poco al contrario que el resto. Bueno, cualquier coproducción tiene nacionalidad, doble nacionalidad, por lo tanto es española. La gente le ha extrañado. Muchas veces se extraña cuando les dices la película durante muchísimo más tiempo, más vista de la historia del cine español, no por número de taquilla, porque obviamente la taquilla, como el dólar, la peseta, el euro va evolucionando,
no vale lo mismo la entrada de hace 40 años que la de ahora. No hay que mirar por eso, sino por número de espectadores. Una de las más taquilleras, más vistas de la historia del cine español, La muerte tenía un precio. Y la gente dice, ¿cómo? ¿La muerte tenía un precio? Película española. Sí, es una coproducción. Sí, correcto. Y además es más española que italiana como coproducción. Da igual, porque en el momento que una película, aunque tenga más o menos tanto por ciento, tiene una nacionalidad, aunque aquí está bastante equilibrado, los dineros en sí, los dineros, no la parte artística de equipo, sino los dineros sí estaban bastante equilibrados. Una vez que tiene la doble nacionalidad es una película española, entonces No profanar el sueño de los muertos es tan española. En realidad todas las del Spanish Horror de aquellos años eran casi todas, o la gran mayoría eran coproducciones. O algunas eran falsas coproducciones, que eso es una historia, eso es una cosa de la que, vamos, ahí era como para dedicarle una charla aparte, ¿no? Entonces, por un lado es pero sí que se diferencia tiene una significación y un diferente a todo lo que había en aquellos años. Por eso, de todos aquellos títulos, hay algunas películas que no siguen la pauta que se seguía entonces, es decir, de las que podía hacer Profilmes en Barcelona o desde las que se podría montar Platar en Madrid. Es verdad que tienen, las que llevan un capital completamente diferente, tienen un aire diferente. Por eso, Pánico en el Transiberiano, que realmente es una película que es así, que es coproducción española, pero la parte española es absolutamente simplemente administrativa porque todo el capital viene de fuera, le pasa un poquito como esta, que es decir, que son películas que en el fondo se han montado de otra manera desde otro ámbito. Esto tira un poquito tierra sobre nuestro tejado porque parece que aquí hacemos las cosas de otra manera, pero es que es verdad que aquí en aquellos momentos se hacían estas películas para una venta muy rápida y no se hacían a veces con un pensamiento muy claro. La diferencia es que Grau sí que tenía otro aire porque ya había trabajado mucho en Roma, había entrado un poco por todo el mundo de los Peplum y tenía con ellos otro tipo de aire. Por eso, No profanar el sueño de los muertos tiene una estética y un concepto estético que solo sería comparable en el caso de las películas de Larraz, por ejemplo, hechas en Inglaterra. Es decir, ni la sangre de No profanar el sueño de los muertos es como la sangre de cualquiera de las películas españolas de aquellos años, por poner un ejemplo, ni los efectos especiales son como cualquiera de las películas de aquellos años. Es decir, es un punto al que partimos, que tiene una sobreestilización que le hace diferente a todo el resto de las películas. No tiene tanto que ver, ya te digo, con el montaje en sí de la producción, es decir, de la cuestión financiera de la película. No es más tanto la estética. La estética es muy inglesa. Es más, exacto, es más el concepto que se hace, que sí que es verdad que la película se prepara en Roma. Es decir, que la película en ese aspecto comienza, digamos, planteada desde Roma. Sí. Yo el acercamiento primero que tengo de la película es un acercamiento infantil, como muchos me imagino, y ese es el que me marca para toda la vida, porque hay una imagen que es la imagen de Isabel Mestres, que cuando le arrancan las vísceras y le arrancan el pecho los zombies, que esa imagen, claro, es que cuando la pasaron por televisión yo tenía 11 años, es de las películas que había conseguido engañar a mis padres para verla, engañarles no porque me dejaran verla, sino, os lo he contado alguna vez, que cuando las pasaban en mis terrores favoritos, normalmente estas películas, los rombos, los ponían en los títulos de crédito. Y como tú sabes, en la mayoría de estas películas los títulos de crédito no aparecían al principio. No es el caso, pero yo normalmente utilizaba utilizaba el truco de que distraerles en ese momento. Porque si había, porque si había un rombo me dejaban. Esta obviamente tenía 2. Pero aquí no sé qué pasó, que no se dieron cuenta, que coló hasta que, bueno, ya hasta que no vieron puede ser. Sí, no. Antes de esta escena ya me mandaron a la cama, pero esta escena la vi entre el hueco de la puerta. Entonces esa sensación de ver
de lo prohibido, de lo tal, de verla en el hueco de la puerta. Ese momento lo tengo como grabado a fuego. Sí, yo Aparte creo que de eso... la impresión de ver una señora corriendo desnuda por la calle, que eso es otra cosa, pero ya esto tiene otro tipo de connotaciones. Pero esa fue una de las primeras. Esa fue una de las primeras, sí, eso de ver la película entre los huecos, creo que lo hemos hecho todos. Luego te quería comentar una cosa antes de avanzar más. Yo no sé si esto, a ver, sí que sé que es, esta película creo que tiene el récord, no sé si oficialmente por el Guinness o simplemente se dice que tiene el récord, de ser la película con más títulos, porque ha llegado a tener 18 títulos distintos. En distintos países, incluso durante la creación tuvo 3 títulos. Uno que tenía el guión, otro que puso Crowe, que era El Valle de los Muertos. Luego se estrenó con el magnífico título de Profano de los Muertos. O sea, tiene montones y montones de títulos para una sola película y una película súper mítica. Sí, pero bueno, no es la única, ¿eh? Hay algunas de Polanski que si lo coges esa cosa es absolutamente impresionante la de veces. O sea, la propia La Marca del Hombre Lobo creo que tiene 5 o 6 por ahí. Yo cada vez que la veo tengo que ver y resulta... Y otra que ocurre mucho es con los Orlov y las películas de Jesús Franco, además, que se han jugado mucho a la confusión. Que no es la primera vez que yo me he pedido algo al extranjero y ha venido y es una película que ya tengo. Que ya tenías, sí. Claro, es una cosa bastante común lo que ocurría, ¿no? Entonces, bueno... además a Grau, a Jorge le hacía esto mucha gracia porque además ni era ese título el original que había al principio de la película, después pusieron esto que lo dice él en un momento determinado y lo traducen al italiano, entonces pero no estaba tampoco no estaba tampoco, de hecho, a veces aquí ha llegado a la confusión, incluso en el título oficial, que se dice en unos casos no profanar y en otros no profanéis. Se juega con el mismo verbo, no está en todos los sitios igual. Y eso a él le hacía muchísima gracia porque ya en algunos sitios era le hacía mucha gracia, aunque algunos, bueno, como el inglés, pues tiene gracia, ¿no? Lo de los muertos vivientes de la morgue de Manchester. Bueno, sí, pues de acuerdo, esa, por ejemplo, de hecho, es bastante ajustado a lo que era, pero luego otros era un auténtico desmadre. Pero bueno, a mí con Vampires me han llegado, en Japón me la llamaron Red Inferno, un poco por aquello de Green Inferno, y encima en la carátula me lo plantearon como una película de caníbales. Han puesto una cueva y una, sí. justo para vender, y es porque yo creo que era la distribuidora de Green Inferno, y te hacen este tipo de cosas. Y en el momento lo que se lleva es una película de arañas, te van a meter arañas. O sea, es que yo qué sé, por decirte sí, da igual de lo que vaya la película, van a tirar. Y entonces a él le hacía mucha gracia todo este rollo porque, bueno, pues era Grau era un tío muy simpático, muy socarrón. La verdad que todos estos tienen un aire mucho, como son muy supervivientes, tienen un aire muy socarrón, ¿sabes? Sí, y no es que él no se tomase las cosas en serio. Yo te digo que no, a ver cómo decirlo, ¿no? No es que no se las tomase en serio, que se las tomaba bastante en serio, pero tenía un acercamiento un poco más frío a este tipo de películas y precisamente a lo mejor eso es lo que se necesitaba, este tipo de cosas, porque a Martín, a Eugenio le pasaba lo mismo, que él cuando hace, por ejemplo, por Pánico del Transiberiano, se acerca a la película más como para hacer una película de aventuras. Y cuando se acerca a la película, no es, Jordi no era un especial amante del cine de terror, no. Él, digamos que es alguien que le gusta el cine, que sabe cómo tiene que fabricar el cine y que quiere fabricar una pesadilla. Esa pesadilla que él decía, que remitía mucho, que él desde el pequeño oía aquello de y los muertos te cogerán por los pies, que es un poco, que de hecho está luego en la película. Entonces, esa forma también de acercarse, es una forma que se acerca más a lo auténtico y que luego además que supongo que conoce la historia, le interesa en una segunda encuentro que tiene con Edmondo Amati, porque el primero con Edmondo Amati les echó a reír porque Edmondo Amati tenía ese rollo de ponerle el guión encima de la mesa y decirle ¿usted ha visto La Noche de los Muertos Vivientes? Pues esto es La Noche de los Muertos Vivientes pero en color. Pero en color, entonces, sí, quería hacer un poco ridículo.
se me daba la risa Jordi, porque Jordi ya te digo que tenía un punto socarrón importante, ¿no? Tenía un punto, en eso la tía. Pero quizá ese acercamiento, precisamente desde un punto de vista de una cierta frialdad, hace que se acerque al mundo de los muertos vivientes de una forma diferente, fría, y precisamente, ¿por qué triunfan? Triunfan porque él consigue darles por el lado estético una gama cromática absolutamente controlada, y por otro lado, que eso ya había hecho, él ya había sido incluso consultor de color con Sergio Leone. Él en El Coloso de Rodas y en los últimos días de Pompeya ya aparecía como consultor de color. Es decir, es el que ya ha controlado ese mundo, que luego lo hemos utilizado mucho, yo lo utilizo siempre en mis películas, que es prohibir el rojo, salvo la sangre. Yo prohíbo el rojo en vestuario y prohíbo el rojo en decorado, salvo los elementos que quieres que se ligan a la sangre. Aquí era la máquina y un coche. El coche y la máquina de levantar, que levanta a los zombies, es roja, y porque está aliada a la sangre. Eso por un lado, o sea, esta es la cuestión conceptual. Y luego, lo que consigue, que hasta entonces no lo habíamos visto nada, que un poco en la película de Romero, es por qué los zombies son muertos que estaban en una morgue y que han salido de una morgue. Por lo tanto, tienen que tener costuras, tienen que tener realismo, los que están dentro de una cripta tienen que parecer que realmente llevan un tiempo enterrados. Tienen que tener el rigor mortis, esa cuestión de los movimientos que hasta entonces no se había visto en el cine. O sea, esos dos grandes hallazgos de Jordi, que es cosa de Jordi, que eso es cosa de Jordi absoluta, aunque estaba luego Gianetto de Rossi para hacerle los maquillajes, pero es cosa de Jordi. Sí. El mundo físico real de los actores, y la cuestión que es lo que más nos inquieta, aparte del sonido, que el sonido es maravilloso, porque se da cuenta que no hay música, realmente lo que hay es una especie de constante, una especie de fondo, foley, barra, sonido. Esas tres combinaciones con una utilización del color que entonces no habíamos visto es lo que te inquieta, porque tú, claro, veías la sangre de Christopher Lee, era una sangre como de pintura, en cambio llegó esto. Esto es una sangre, sí. Perdona que te voy cortando, no te estoy dejando ni meter preguntas. No te perdona, pero todo lo que yo quería, todo lo que yo tengo aquí como que quería comentar es lo que tú estás sacando, o sea, que estás yendo a lo que yo te iba a proponer, porque sí, la fría fotografía, quería hablar de ella, que es muy inglesa, los rojos esos que destacan, el movimiento de los zombies, que a mí, por ejemplo, la primera aparición del primer muerto, que es Fernando Hitler, que el muerto mojado, sí, el que se ha ahogado, sí, es sobrecogedor. ¿Cómo se mueve? El hecho de que esté húmedo. Sí, además mojarlo tanto que sí, es ese tipo de detalles. Ese tipo de cosas que parece que pasen desapercibidas, pero que están ahí y te crean que la película te inquiete. Y luego también hay una cosa que a mí me es muy curiosa, que es muy curiosa en relación a esto de que querían hacer la muerte la noche de los muertos vivientes, pero en color, que tiene mucho de crítica social con esto de la maquinaria y todo lo que hace la máquina y cómo pretenden acelerar la naturaleza para que haga cosas que no hace, y esto destruye. Y esta crítica social es lo que luego ha tenido Romero, que parece que este hombre lo copiara, que Grau lo copiara, pero no, Romero lo había hecho en una película y luego Romero lo ha hecho en todas, pero todas ellas tienen crítica social a lo que en cada momento pertenece. Yo creo que de todas maneras la cuestión de la crítica social dentro del mundo zombie casi aparece desde los tiempos de Turner, ¿eh? O sea, que de alguna manera se prestan, todos los monstruos se prestan a la cuestión de la cuestión, por ejemplo, del minusválido, del diferente, del incomprendido, como es en el caso del monstruo de Frankenstein y demás. Pero la amenaza colectiva y que lo estamos viviendo ahora, esto mismo que estamos viviendo en la pandemia, tiene que ver con una película de infectados, una película de zombies. Tenemos un comportamiento muy parecido en muchas cosas que está ocurriendo. Yo creo que ha estado siempre muy claro. Lo que pasa que hay un momento en el que se acentúa más, y sí que si bien en la de Romero ya de alguna manera ya he apuntado interesante, el mundo del mensaje ecologista que aquí meten
resulta todavía un poco más magistral. más potente, ¿no? Sí, Es sí, es muy... magistral, ¿no? Y luego esto que dices de que estamos ahora viviendo un momento así, es verdad que yo a veces lo comento con conocidos que todo lo que hemos visto siempre en las películas de pandemias, de zombies, de infectados, que tú ves a la gente y dices, no, esto la gente no lo haría así, no somos tan tontos como para reaccionar así. Sí que lo somos. Se está viendo que sí que lo somos con Sí. esta realidad que estamos viviendo. Sí, en ese aspecto, bueno, que es lo que una de las cosas que más le interesó a él, porque le encontró un plus a la historia, ¿no? Porque en las películas de Jordi, si ves, por ejemplo, Ceremonia Sangrienta, ocurre lo mismo, que no tienen nunca el comportamiento común de una película de terror, ¿no? Así que tienen otro tipo de cosas y otro tipo de pluses, y eso es lo que ocurrió también con esta al plantearla, ¿no? Y al que, bueno, pues Amati venía de distribuir, venía de ganar dinero con las industrias cárnicas y no era un señor de cine como tal, aunque luego sí que ha sido una saga de cine, hasta el nieto, que yo al nieto lo he conocido y de hecho estuvimos a punto de hacer un proyecto juntos y tal, y Mati después, a partir de también de la película de Grau, que ya entonces estaba coproduciendo con España, coproduce muchas veces con José Frade, por ejemplo, ¿no? Y no olvidemos que luego él es el que Amati hace muchas de Castellari, hace el Tiburón 3, así que luego tiene mucha historia después del mundo de los exploitation, ¿no? Entonces, bueno, pues esta relación se genera un poco ahí, que además a Grau le venía un poco por el otro lado, le venía porque él trabajaba con San Pablo Films, se trabajaba mucho con la vertiente cristiano-católica de las coproductoras que trabajaban entonces en Roma, tenía buen rollo con ello, y entonces es como entra un poco con toda esa vertiente, por eso él está en las de Sergio Leone y está tal, ¿no? Y en cualquier caso sí, lo que sí que él, como siempre tiene vocación de hacer otro tipo de cine, y un cine digamos un poco más personal, y siempre que le han dejado ha hecho un cine muy personal. Yo creo que él siempre ha tenido la voluntad, además, de no hacer películas, digamos, puramente, como entenderíamos, de un punto de vista absolutamente comercial, puro y duro, sino que le han intentado darle un toque muy personal. Y por eso esta también lo es. Piensas que, no sé si estás de acuerdo, pero yo creo que igual eso le influyó a Jordi Grau en su carrera de las dos películas que hizo de cine de terror, el que estén tan bien hechas y que sean tan potentes, el hecho de que él no sea un fan del cine de terror y por tanto no se deje influenciar por lo que todos hemos visto mil veces y lo que nos apasiona a la hora de crear, que él crea desde otro punto de vista distinto de, como tú comentabas, a simplemente un creador, no un fan del terror. Y por eso me remito otra vez, perdona que le cite tantas veces, a Eugenio también. Porque Eugenio, a otra manera, le ocurre lo mismo. Es decir, si no es exactamente el cine que quiero hacer, haga de ello lo que yo querría hacer, ¿no? Es esta cuestión. O sea, ellos tienen otras voluntades, porque no tienen un acercamiento, ya te digo, no tienen un acercamiento como tal de un amante del género, sino yo soy un profesional. Si tengo que hacer un musical, hago un musical. Si tengo que hacer un drama, hago un drama, pero luego desde un punto de vista personal y hago una marca personal. Y yo eso es lo que consigue él. Pero no solo consigue la marca personal, sino que además marca un marchamo de calidad. Entonces, bueno, porque si ves, es que en No profanar el sueño de los muertos funciona todo. Lo único que no funciona y que ha quedado, el otro día viéndola para vosotros, para hablarla aquí, la suelo ver una vez al año, pero yo tengo una ventaja muy grande, es que aunque se me queda todo bastante fijado, las vuelvo a vivir como si fueran nuevas, siempre descubro cosas. Y el otro día me di cuenta, es verdad, que lo que sí que ha envejecido un poco es el mundo fotográfico de los zooms que hay al principio. Hay un abuso al principio de la película y el montaje está un poco precipitado al principio, pero luego se va amansando mucho. Y todo está un poco más directamente, bueno, pues más calmado, ¿no? Y más acorde con las interpretaciones, que son muy buenas, están muy bien dirigidos los actores, y vuelvo a decir, la gran estética, el gran hallazgo de la película está el espacio visual y el espacio sonoro.
Sí, el espacio sonoro funciona muy bien y no he pensado antes en decirte que cuando, por lo que cuenta el propio Grau, cuando hablabas de la banda sonora, una de las composiciones que tiene la banda sonora, uno de los elementos que se deja oír en esa banda sonora, que apenas es perceptible, pero que está ahí, es la voz del propio Grau gimiendo. Claro, sí. Pues se utilizaba muchísimas veces. Bueno, pero es que esto nos pasa un poco con el cine español, que somos un poco Juan Palomo, lo que acabamos haciendo. Todos aparecemos en algo en estas películas más de lo que aparece. A mí me han dicho alguna vez, tú no has salido, digo, yo salgo más de lo que tú crees, digo, pero no me veis, pero luego muchas voces que hay ahí lo haces, acabas haciendo tú. Porque es verdad que aunque tenían un cierto presupuesto, que tampoco es que fuera la leche del presupuesto que tenían, pero bueno, teniendo un cierto presupuesto, sí que luego tienes que hacer muchas cosas, porque bueno, la preparan en Roma, luego van el tiempo justo a Manchester y al cementerio este de Little John, de donde está enterrado Little John, que ahí tuvieron un poco de revuelo porque era bueno, pues aquello es como lugar sagrado para la gente del sitio, y esto pues siempre que va a un rodaje es un poco así, ¿no? Sí, pero luego los... Perdona, Dime. Pero luego el planteamiento que tuvieron sí que lleva un cierto gasto, porque bueno, normalmente las películas españolas de la época, cuando decían estamos en Londres o tal, en el peor de los casos casi tiraban de una imagen fija o de una imagen de archivo, y en el caso medio lo que hacían es mandar a un actor o dos actores durante 1 o 2 días a Londres, hacerles 3 estadios de transición subiendo un taxi o bajando tal, y ya con eso lo habían hecho. Entonces aquí hay esa parte, más luego los decorados de Cinecittà, que es muy poco, porque hay un momento cuando yo creo que comienza en Cinecittà, hacen algo en Cinecittà de la parte de la cripta y demás, que solo hace Carlo Leva, que por cierto Carlo Leva lo hemos conocido aquí mucho por los western en Almería, y vienen bastante a encuentros y a cosas, ¿no? Es muy socarrón él. Y cuando ya lo devuelven de Inglaterra por algo, tendrían que por sistema de la coproducción deberían de haber continuado en Barcelona, pero misteriosamente yo no sé por qué no vuelven a Cinecittà. Bueno, pues será porque por la parte de la coproducción había que gastar algo aquí, vienen a Barcelona, pero en Barcelona, que yo creo que lo irían a hacer en los estudios de los Balcázar, que es donde normalmente se hacían este tipo de cosas, el Conde Drácula, Jesús Franco, este tipo de cosas, pues no se vienen. Entonces cuando se vienen a Madrid, ¿no? Improvisan un poco, y el rodaje en Madrid, que es un rodaje bastante interesante, porque los estudios de cinearte de la Plaza Conde de Barajas no utilizan el plató como tal, es un buen documento esta película, porque recuerda cómo estaban esos estudios, por su parte, digamos, estructural, por su digamos, vestíbulo, por su zona de telefonista, que es donde Isabel Mestre. Realmente eso no era un decorado. Era la zona de la recepción del estudio, y el suelo es el estudio, y la escalera por donde ellos suben, y el ascensor por donde lo del fuego y tal, eso era el estudio de cinearte. O sea, es que era así, no le hicieron. Dice que No le luego hay hicieron una nada. rentabilización. Sí, igual que toda la casa de lo de Pepe Elifante, que sí que habían hecho unas tomas en un paraje muy bonito, con una cascada nocturna que hay cerca de Roma. Pero luego todo lo de la casa, eso es una casa de Robledo de Chabela, es un chalet de Robledo de Chabela. O sea, que luego sí que se rentabilizó. O sea, que luego no hay tanto rodado en Inglaterra como parece, y lo rentabilizaron bastante, ¿no? Pero bueno, aún así todo funciona, todos los decorados, está todo. No, todo estupendo. parece que realmente sea de allí. Y luego hay un par de cosas que has comentado que me apetece retomar. Lo que comentabas del cementerio de Little John, esto por lo que yo le he oído comentar has comentado de pasada que tuvieron algún problema. Yo lo que le voy a comentar a Jordi Grau es que cuando estaban allí rodando, bueno, este cementerio es famoso por eso, y que los acusaron porque los vieron vecinos, aparte del equipo, que estaban pues comiendo en el cementerio en una pausa del rodaje, y tenían pues bocadillos y botellas encima de la tumba de Little John, y que al día siguiente salió en la prensa que un equipo de cineastas españoles estaban profanando la tumba, que dices, madre mía, la prensa rosa, ¿cómo funciona? Sí, mira, a mí nosotros, a ver, yo he rodado en cementerios, y Van pues he rodado, rodamos en el cementerio de
cementerio inglés de Carabanchel. Ocurre una cosa, que a la primera media hora todos estamos muy respetuosos y es normal, porque bueno, te da un poquito de impresión y más de noche un cementerio, que esto es rodado de día. Pero bueno, nosotros de noche, encima, te puede generar un poquito más de respeto. Después, a la media hora, tú estás en situación de trabajo. Y en situación de trabajo, lo normal, por eso está ese dicho de nunca dejes tu casa por un rodaje. En situación de trabajo, no es que la gente sea descuidada ni nada, sino que en algún momento tú te tienes que sentar. Te relajas. Tienes que dejar la botellita de agua en algún sitio porque es normal, luego la recoges, pero es normal. Entonces, si te hacen la foto sentado, como yo tengo alguna foto de rodaje de estar sentado en una tumba con la botellita al lado, hablando con alguien, encima, pues claro, si te ven los familiares de la tumba X, te dicen, fíjate que nosotros cuando vamos ahí a verlo, tú no tienes esta significación que puede tener. Y eso, no por eso ni rompes nada, pero que es lo normal, porque tú estás... Sí, pero que luego te ven como que eres algo raro. No, pero que cuando llevas 1 hora, 2 horas, tú ya obvias que hay cosas debajo de las lápidas, ¿no? Tú no, decir que estás en una situación de concentración de tu trabajo y estás en un decorado. Para ti te parece un decorado. Sí, sí. Entonces, bueno, siempre con respeto, pero que con respeto te puedes sentar en una tumba. Entonces, claro, si te hacen en ese momento la foto sentada en la tumba, dicen, joder, estos... y no, bueno, pues es que ya no te impresiona, ya no te tal. De hecho, nosotros, por ejemplo, hay un momento en el que Saturnino tuvo que cavar en una tumba que no tenía lápida. Pedimos permiso y cavó. Pues 1 metro más para abajo había. Y yo pregunté, de hecho, digo, ¿pero esta está vacía o solo tiene tierra? Y me dijo muy discretamente, no le dijimos nada a Saturnino, que no salga esto de aquí de España, no le dijimos que había, pero yo sabía que 1 metro más para abajo había algo. Entonces yo le dije, bueno, no se lo digáis que le va a inquietar, pero bueno, pues cava. Y los del equipo no hay nada. Sabemos dónde estaba cavando. O sea que bueno, les puedo entender. Lo que pasa que es verdad que allí tienen un concepto no solo turístico, sino casi sagrado de la tumba de Little John, que hay mucho que hablar, porque eso de que la tumba de Little John, bueno, pues tiene a Little John, eso es una cosa que luego está la leyenda, a ver si realmente está ahí, pero bueno, ellos sí. lo tomaron. Lo que sí que es cierto, que esto es un poco común a las películas de la Raz, es que, claro, ese tipo de... Hay algo que nos provoca a todos siempre un poquito de... y en esto siempre he sido muy, yo lo he intentado aplicar y yo creo que es una de las cosas que funciona en la película. Es el mundo de que tú cuando estas historias las estás contando en un cementerio católico, para los españoles no funciona igual. No sé por qué no genera, salvo que tú estés diciendo que es Madrid o que es España, no genera la misma credibilidad que ver ese tipo de arquitectura muy celta cuando te están contando la historia. Por eso las historias, por ejemplo, los cementerios de las películas de la Raz también funcionan también, porque sí que son cementerios de estos. De hecho, nosotros por eso buscamos un cementerio británico, porque los anglosajón, bueno, internacional, porque en este caso hay tumbas de todos, sí. Porque no tienen la misma forma que Los Ángeles y las cruces católicas, que eso era lo común para utilizar en el cine español de la época, aunque normalmente lo que hacían era ir al cementerio civil. En el caso, por ejemplo, de La Noche de Walpurgis, es el cementerio civil de Madrid. O sea, intentaban que tampoco fuera el católico. Pero quizá no tanto por una cuestión estética, fíjate, como porque no te daban permiso. Tú no podías rodar una película de terror en la parte católica, tenías que rodar en la parte de los republicanos otra. Y de los suicidas. No era como que era menos grave. Como que era menos grave. Entonces, entonces eso funciona muy bien. O sea, el cementerio, además está muy bien integrado el decorado de Cinecittà con la salida, que es una salida, yo creo que tienen de alcantarilla normal ahí, que tiene al lado de la cripta, con la salida de la cripta. Si tú ves la cripta, siempre que está la puerta y ellos atrancan la puerta, está la parte de arriba, digamos la parte de la casa de la caseta, digamos, del guarda, y luego la parte de la cripta. Siempre que atrancan la puerta tú no ves una relación interior-exterior porque obviamente no es el mismo sitio. Pero está muy bien, pero como está tiene bien integrado, muchísimo... sí.
Claro, porque Jordi en esto tenía un oficio tremendo, ¿no? El cementerio queda magistral y otro sitio que para mí, otro punto fuerte de la película para mí en cuanto a lo estético es la salida de los cadáveres del hospital cuando los sacan en esa especie de ataúdes, que yo no sé si esto existía realmente cuando los meten en esos nichos que hay en los camiones. No sé si esto existe o se hizo para la película. Yo me lo he preguntado, me lo he preguntado muchas veces, y no sé si, de hecho no sé si eso existía algo parecido realmente, o que nos está, claro, es que nos está dando a entender que alguien sabe lo que pasa. Eso es muy interesante. ¿Por qué les sacan así? Porque sí, no sé, o sea, quiero decir que puede ser una cosa estética de Jordi, de Carlo. Decir, oye, mira qué chulo, porque es por un lado está el rollo metálico y por otro lado se les ve la cara. Pero puede ser como para que lo saben y para encerrarlos y que no puedan salir de ahí, quieres decir. Claro, pero es que te da un condicionamiento a la narrativa muy interesante, porque te está diciendo al espectador como guión, como narrativa, que estos tíos sabían, que alguien sabe algo. que estos hay que tenerlos atados, que no se les que no se levanten, sí. Y por otro lado, creo que también una cosa que es potente de la película, que yo no la recordaba y cuando la vi para hacer este programa, cuando la revisioné, porque hacía un año que no la veía, el hecho de sumar a los niños que están vivos, que no están muertos, pero el sumar a los niños recién nacidos como parte de su inocencia, que pueden entrar en este juego de infectarse en lo que sea que está ocurriendo, también me parece algo muy, muy cañero y que es difícil de hacer porque tratar a los niños en el cine de terror es complicado porque es difícil que sea bien visto, quiero decir. Sí, completamente. Siempre es muy... En ese punto es absolutamente... Bueno, siempre, además ha cambiado mucho la mentalidad con ciertas cosas, tanto por el avance de los derechos de las cuestiones de la mujer, el avance de los derechos de la mujer, y ocurre mucho con la protección de los niños, que hay ciertas cosas que ya, pasado el tiempo, ciertas imágenes, bueno, pues ha evolucionado. La película esa de Peter Bogdanovich del francotirador dentro del cine, aquella de Boris Karloff, sí. La volví a ver el otro día, un disparo en la cara a un niño, que es una cosa que dices, eso ahora mismo... No se haría. No nos dejarían bajo ningún concepto. Vamos. No, parece que esto es algo que no se puede hacer y que antes se hacía y no ocurría nada, pero bueno, es algo que se hace ahí. Y otra cosa que has comentado, que no he tenido tiempo de replicártela, cuando comentabas lo de que los muertos te cogerán a los pies, que comentaba Grau, lo que comentaba Grau, por lo que yo oí, es que esto se lo decían sus padres a él para que se portara bien, para darle como miedo y como tal, y decía, joder, con los padres, vaya telita. Pues fíjate, es una cosa que yo comenté con Jordi alguna vez que era realmente lo que a mí me daba miedo. A mí no me daba miedo que saliera de mi habitación algo del armario. Tenía un armario delante, que es muy de terror eso. Y además un armario en el que cabía una persona. Y no me daba miedo eso. Me daba miedo exactamente lo mismo. Entonces le dije, me siento muy identificado con eso que dices, porque a mí, cuando tenía que levantarme o ir a hacer pis por durante la noche o lo que fuera, a mí o incluso por la mañana levantarme, lo que me daba miedo es cuando ponga los pies en el suelo que hay debajo de mi cama. Uh-huh. Porque ahora las camas sí que tienen, bueno, pues en general las camas tienen otro tipo de composiciones, ¿no? Pero entonces yo recuerdo que mi cama tenía patas, o sea que mi cama también cabía una persona, no muy grande, pero sí una persona un poco haciendo un esfuerzo, cabía una persona debajo de la cama. Que para un niño cabe una persona de cualquier tamaño. Y en casa de mis abuelos más todavía, porque era una cama de esas de colchón antiguo, de lana, o esas, y eran altas, que ahí ya eso sí que, ahí ya lo recuerdo, ese era el terror de mis terrores. Porque ahí sí que tenía que dar el pequeño saltito antes de poner los pies al suelo. Ante lo que pudiera. Y se lo dije, digo, mira Jorge, a mí una de las cosas que más dices tú, yo me identificaba muchas cosas con él, además que le tomé prestado, o en la enseñanza suya cuando hablábamos del mundo del color, del tratamiento del rojo, que ya te digo que lo he hecho en todas las películas, siempre que saco algo rojo, en esta no, porque es blanco y negro, pero en anteriores, siempre que sale algo rojo en mi película está intencionado, porque
evito en el decorado y en el vestuario siempre que aparezca el rojo, y solo lo que haga ya rojo es por la identificación de la sangre, porque claro, es tan llamativo la sangre cuando sale, es tan brutal, tiene tanta fuerza, tiene para nosotros tanto significado, tanto mensaje que cuando sale tiene que salir, tiene que estar. Sí, yo estoy de acuerdo en esta película. Yo en esta película me he fijado en las tuyas, de hecho voy a volver a ver esta noche Vampires para fijarme en eso porque me llama la atención. Y también hay una cosa que a mí de la película me llama mucho la atención, la manera de la que los zombies se contagian entre sí me parece magistral, no es nada de morderse unos a otros ni tonterías de estas, simplemente con la sangre tocan los párpados de otro y lo contagian. Y sí, él tiene dos... Sí, es algo que tiene magia. Los hallazgos es muy interesante. Hay hallazgos que los inventaron un poco durante el rodaje, que no sé hasta qué punto estaban en el guión y no. Hablan de que esto podría ser uno de ellos. El tema de las rigideces se trabajaron, el tema de levantarse o no levantarse sí que solventaron en el momento, es decir, lo de levantarles con una tabla por la espalda, que luego lo ha hecho John Carpenter. Bueno, John Carpenter es que se ha fijado muchísimas cosas de estas, incluidas las de Osorio. Se hacía con una tabla. Sí, se hace con una tabla. No sabía cómo estaba hecho, pero sí que es magistral. Cómo se levanta. Sí, él está. Hilbeck está encima. Esa es una tabla que lo levantas. Es la única manera de hacerlo. No tienes. Normalmente para los traslados de este tipo es o le subes en el carro del traveling. Eso es una solución, como el que utilizan, por ejemplo, en Fantasma, para que el hombre alto coja al chico y lo lleve como si estuviera el chico volando y no tenga que hacer esfuerzo. Ese sistema normalmente le subes en el mismo traveling de la cámara, el mismo carro de la cámara, o lo trasladas, eso se utiliza muchísimo. Y otro sistema es el sistema de la tabla, que es el mismo sistema, si lo recuerdas, en La niebla de John Carpenter, cuando en el confesionario que está a oscuras aparece el cura, le aparece y sale como de la nada, como un resorte, pues tienes que hacer el sistema de la tabla. Pues fíjate. Estas cosas las solventaron en rodaje. Y lo que sí que también él no estaba en guión y lo aporta Jordi es lo de la mujer desnuda. Lo de la mujer desnuda, del streaking, digamos que entonces se utilizaba mucho como protesta. Era una cosa que estaba muy de moda en ese momento. Y eso lo tomaron y lo improvisaron ahí. Fue una cosa de Grau y no estaba en el guión. Fue una aportación que además tenían un problema con Manchester porque creían que querían mostrar una ciudad mucho más sucia y tal, y luego encontraron una ciudad bastante limpia, ¿no? Entonces, bueno, él metió ese tipo de elementos un poquito. De estas dos cosas que has comentado, fíjate que yo lo de la tabla que tú comentas, yo estaba convencido que esto como se había hecho era al actor sentado, dejándose caer de espaldas y luego reproducirlo a la inversa. Una forma. Estaba convencido que estaba hecho así, pero me parece mucho mejor la otra. Pero se te va siempre el actor. Tenemos una cosa, cuando te vas a dejar caer, inevitablemente no te dejas caer absolutamente rígido, es muy complicado. Sí, tiendes por a mucho que protegerte. quieras, tiendes a proteger la espalda. Entonces la única manera es que tengas una rigidez absoluta en la espalda. Ya está, es levantarnos un poco el sistema de la cruz de las películas de Jesucristo. Es levantar el mismo resorte, haces por abajo, haces una cuña, levantas para abajo y un sistema de cuerdas. Tomo nota para cuando tenga que usarlo en algún rodaje. Y luego complicado. Luego bien, claro. Sí, claro, porque si no queda. Lo que comentas del desnudo también es una tontería, pero el otro día viendo yo la película, en este principio a mí me llamó mucho la atención y creo que me llamó la atención por el momento en el que vivimos ahora mismo, que se ven a 3 o 4 actores por Manchester andando con mascarillas puestas. Sí, este detalle, qué bien que lo he sacado, porque me di cuenta el otro día volviéndolo a ver, no me había reparado en la vida. Nunca. Yo tampoco. Es que ahora que vemos mascarillas reparamos y antes no. Pero es verdad, por eso te digo que fíjate que cerca está el mundo de los zombies con el tema y los infectados con el tema actual. Y fíjate que hipersensibles estamos ahora al ver una mascarilla, cosa que antes ni... Yo no recordaba ese detalle, pero fíjate, en el momento ese detalle sí que eran detalles muy interesantes que hacían que la situación medioambiental y de polución y demás
de la ciudad, te indicaba, eso es muy hábil, es decir, si no tienes una ciudad sucia, intenta en los planos cortos que le recuerde a la gente que parezca que hay, que parezca que hay densidad de humo, de historia. Sí. Es un detalle muy bueno por parte de ellos, es decir, pues un señor con una mascarilla es suficiente. Y que ahora todo el mundo lo vamos a ver y por desgracia lo vamos a ver y que entonces no se veía. Tengo que ser en eso franco, hasta el otro día que lo vi, nunca había reparado en, y si lo había visto, sí que me había quedado esa sensación que él quería contar de que la contaminación está invadiendo a la gente por parte de, claro, estamos hablando de que en esos tiempos no había venido una segunda revolución, las fábricas estaban en las ciudades, o sea, todavía en los años 70 ese mundo de crear polígonos industriales como tal los conocemos hoy no existía una conciencia medioambiental y tú tenías entonces cualquier tipo de taller, las gasolineras estaban en medio de las ciudades de cualquier manera, los talleres obviamente, se utilizaba el carbón todavía en el año 74 donde se rueda esto, 74-75 se utilizaba el carbón también como fuente de energía y bueno, pues sí, los cuestión de los hidrocarburos, entonces era bueno, o sea, lo del rollo de los gases, vamos, todos recordamos aquellos autobuses que sacaban ese humo negro terrible, ¿no? Sí, era muy de la época. Una época de todo vale. Y no sé si sabes que esto es una cosa que yo lo dudo, no tengo conocimiento de esto, pero bueno, tú como has hecho historia de nuestro cine, ¿esta es la primera película española de zombies o hay alguna anterior? Pues, claro, entendiendo que el otro tipo de muertos que podrían aparecer en la marca la marca del hombre lobo, porque bueno, que son otro tipo de resurrecciones del vampiro y tal, como tal, pues puede que existiera algún vampiro, y si tomamos, en Gritos de la Noche nunca se nos llega a decir qué es Morfo. Morfo es el ayudante del Dr. Orlov, pero tiene un comportamiento muy raro porque si lo ves está muy automatizado, ¿sabes? Está muy automatizado y tiene este ojo que parece que tiene como costuras y tampoco te dice que no sea humano. Tampoco te dice, parece que está hipnotizado, pero tiene un rollo vudú, Tiene un poco rollo vudú ese, pero no sabemos si eso es un, ¿sabes? O sea, ni intencionadamente no te dice en ningún momento Morfo está muerto y tal, ¿no? Entonces, la rebelión de las muertas también, que es anterior, de alguna manera ahí existen, y yo ahora haciendo memoria te contesto, ahora ya sí que te puedo contestar directamente que no a lo que tú comentabas porque el espanto surge de la tumba tiene zombies. Correcto, vale, cierto. Pues sí, pues eso. Ahora me ha costado, sí, yo no lo tenía el dato. Me ha costado un poquito. Bueno, luego tiene aparte si tomamos o no tomamos la cuestión de las momias de Osorio aparte. Claro, yo las tomaba aparte. Porque momias de Osorio aparte. Son otra también cosa. En la noche de Valpurgis hay un monje un tanto extraño que parece así porque Paul solía meter también un zombie está en el retorno del hombre lobo y tal. En la noche de Valpurgis, si lo recuerdas, también aparece de repente como de la nada un monje que está completamente desfigurado y parece un muerto. O sea, que sí que hay pinceladas y no es la primera. Pero descaradamente la película de Carlos Sauret, el momento ese que va de Person es muy divertido porque es Luis Tiges, uno de los zombies que sale ahí con María José Cantudo, que era su primer personaje, ¿no? Y sí que tienen ese comportamiento en la película de Carlos Sauret, sí que van por el pasillo, son zombies, o sea. Son zombies, o sea, yo no sé si puede ser que esa sí que sea como tal, entendidos como zombies y tal. Habría que verlo. Es interesante este tema, pero no la de Grau, ya veo. Ahora, no
Tiene un momento interesante esta de esta película de Carlos Saura ahí, pero como la de Grau. Y yo creo que Pánico en el Transiberiano también es anterior, obviamente, a la película de Grau, y también tiene zombies. Tiene unos zombies, bueno, ya no sé si cómo lo llamarlo, pero cuando se levantan los soldados del suelo, ya no son el monstruo, y es que los levanta él con la mente, todos los soldados, que te dice a balas incluido, cuando van por el tren también tienen un comportamiento. También es verdad que no son exactamente zombies, son como una especie de lesbertos con sus ojos blancos, pero bueno, todos tienen esa inspiración. ¿Ves por qué comentaba antes que eras una enciclopedia de cine de terror y teníamos que tenerte en este programa? Porque bueno, no sé, pero me ha costado, pero me ha costado esta pregunta, porque he tenido no la tenía, no me ha pillado, que la he tenido que ir elaborando, pero siempre me ha quedado mucho la duda, volviendo a eso, que qué es qué es el personaje este que hacía, creo que era Alberto Dalves, o no sé quién era el actor que hacía, no recuerdo ahora bien, Ricardo Valle. El personaje que hacía Ricardo Valle en Gritos en la Noche, porque nunca me ha quedado muy claro que el ayudante ese, ¿qué es? ¿No? Siempre que veo la película digo, no me queda a mí, sí, el ayudante, pero el ayudante, ¿qué es? ¿Es un vivo, es un muerto? Que a mí me ha llamado mucha atención ese personaje, ¿no? Muy bien. Pues no sé cuánto tiempo llevamos de programa, no sé si nos queda algo más que analizar. Yo creo sé que no. Una cosa que sí que querría decir al final de esto, que me parece es muy interesante, es un poco la reflexión de cómo son acogidas las películas entonces y cómo son acogidas ahora. Nuestra percepción que tenemos de no profanar el sueño de los muertos ahora no es la de la época, para nada. Y eso me lleva a una... Grau siempre decía que es que se estrenó en un momento muy malo, que era un momento en el que ya el cine de terror, esta fue de las últimas décadas de los años 70, de las últimas de eso, ya pasó un poco desapercibida, la recepción de la crítica fue indiferente, no fue tampoco mala, pero no fue muy buena. A él no se le valoró muchísimo y económicamente fue una de las de más baja recaudación del Spanish Horror, o sea, tenía como 3 veces menos recaudación o 4 que La Noche de Walpurgis, por ejemplo, o sea, hizo muy poquito, ¿no? Entonces me gusta esta reflexión. ¿Cuándo empieza otra vez a tomarse esta película y reinventas? Pues en el pase de Chicho Ibáñez Serrador del año 81-82. Ahí es en el momento en el que esta película vuelve a verse, ahí es donde se revaloriza, donde empieza a coger en mis terrores favoritos, y a partir de ahí es donde se llega al miticismo que llegamos ahora. Pero que pensemos que es curioso que muchas de estas en su momento no fueron las que, entre comillas, algunos de los aficionados más denostan ahora, o menos las hacen tal, fueron las más vistas, y todo lo contrario. Precisamente las que consideramos que tienen, bueno, pues una calidad o un tal, no son precisamente las que en su momento ni llamaron la atención más ni tuvieron una recepción crítica. Sí, y esto me llega y eso me lleva a la reflexión de que, bueno, que muchas veces yo relativizo cuando a mí me ha pasado incluido, pero le ha pasado a otros compañeros y a todos, pues muchas veces algo que hacemos no llega o no les interesa. Yo siempre pienso, bueno, quién sabe si dentro de unos años esto precisamente alguien las redescubrirá. A lo mejor nadie las redescubre, no pasa nada. Pero pasa con esta película. Te digo que esta es una reflexión muy interesante porque no perfora el sueño de los muertos, porque ahora la tenemos todos en un pedestal. En su momento, en el año 75, pero sin pena ni gloria y del montón. Pasó como una película absolutamente del montón, ¿eh? Pero eso es otra solo cosa aquí. Es que se vendió en todas partes, ¿eh? Se vendió en todas partes. Eso iba, eso solo aquí donde sí, pero la venta fue una película que, bueno, fue rentable porque se vendió en muchos sitios. Y entonces, si tú sumas muchos sitios a poquitos, te hace mucho, ¿vale? Que esto nos pasa mucho con las películas, que las vendemos en muchos sitios internacionalmente, pero son a poquitos. Pero fue a poquitos, ¿eh? No fue una película que en su momento rompiera mucho. También, bueno, aunque tenía muchos puntos de innovación, no fue exactamente eso, fue un interregno ahí, no había llegado tampoco el American Gothic a su punto el final del American Gothic es un punto de esplendor, es decir, sí, que no sé, sabes que estamos hablando del 79 cuando pega la cosa otra vez, y cuando entra todo
todo el boom de los slasher y todo esto. Está pillado un poco entre un periodo entre guerras en el que en el interregno, pues sí, había pegado duro El Exorcista y no había llegado Alien, y sí que estaba llamando la atención La Matanza de Texas, pero no pilló tampoco en un momento en el que excesivamente bueno de calidad de producción, y no por algo no entró. Y en España especialmente porque, bueno, era un momento muy convulso, y en ese momento él lo decía, de que bueno, él jugaba y bromeaba mucho con ellos, dice, si teníamos un zombie agonizando todos los días en la tele, que era Franco, pues ¿qué queríamos? Porque claro, se estrenó, pues desde que ahí cuando se estaba muriendo, o cuando se había muerto, o sea, ahí, pum, ahí entró. Bien. Muy bien, pues no sé, yo creo que ya tenemos todo. Yo creo que hemos hecho un buen análisis de la película, especialmente por tu aportación y por tu enciclopedia mental de ella. Y para despedirnos, como ya decías que sí, que no crees que esto es lo último que querías añadir, sí que me gusta siempre a nuestros invitados ponerlos en un compromiso de pedirle que me seleccione una película de nuestro cine fantástico de cualquier momento, que no sea esta de la que hemos hablado, evidentemente, que ya sé que está entre tus favoritas, pero que me digas otra que sea me da igual que sea un clásico, que sea actual, pero una película que también te haya aportado mucho. Vale, yo te puedo decir dos, es que me gustan mucho. Si me dejas decirte dos, sí, claro. Mira, una por clásico, me gusta muchísimo La Residencia. Me gusta muchísimo La Residencia porque creo que es esa sí que fue una película muy cara, muchísimo más cara que esta. Porque es el compendio del concepto hitchcockiano, y porque entronca muy bien con el sentido gótico que yo tengo de un cine que a mí me gustaría hacer, y que bueno, no por cuestiones de producción y porque tampoco se lleva, no se hace. Y esa sería una. Y la otra, por modelo de producción y por modelo de venta y por lo que ha supuesto y lo que después de cómo ha pervivido en el tiempo, es Mil Gritos tiene la noche. Porque Mil Gritos tiene la noche es una película a estudiar desde un punto de vista absolutamente comercial, tanto en su momento, que esa sí que fue un éxito, no de crítica, vamos, la destrozaron y en España más, pero sí fue un éxito de público impresionante, como lo fue La Residencia, y que pasado el tiempo se sigue convirtiendo en una película evento, en una película espectáculo en sí misma, ¿no? Pues... Entonces ese concepto me parece absolutamente interesante pasado el tiempo. Y no tiene que ver, como en el caso de La Residencia, de lo que yo piense artísticamente, narrativamente hablando, que bueno, técnicamente está bien y en efectos está bien, pero bueno, no tiene hay la Residencia. Hay otro tipo de connotaciones, ¿vale? Hay otro tipo de connotaciones. Dos películas con escogidas. Esas dos. Y además que ya para cerrar te digo que las dos se entroncan porque las dos hablan de recomposición de cuerpos. Pues aquí frente a mí, en el sitio donde yo grabo estos programas, tengo en la pared frente del ordenador, arriba del ordenador, dos pósters de dos películas, que son La Residencia y Mil Gritos tiene la noche. Bueno, por favor, esto es maravilloso. Que Mil Gritos tiene la noche llevaba tiempo detrás de ella, lo conseguí comprar la semana pasada y ya lo tengo aquí embarcado. Muy bien. O sea es que maravilloso en gustos y... ¿El de la sierra o el otro? Porque tú sabes que tiene varios... El primero, el de la sierra, el que es parece la sombra, el que es rojo. Sí, ese le pintó... Te cuento una cosa muy rápida. Ese lo pintó Jano, pero cuando las ideas no eran de Jano, como en este caso Piquer controlaba mucho sus productos, por eso a mí me gusta mucho Piquer, se lo da ya explicado, por eso Jano no lo firma, porque ¿qué es lo que hace Piquer? Le da un dibujo de Caluta, dice la sombra, y le pones aquí una sierra y una chica, y entonces Jano, cuando la idea no era suya y le decía dámelo así, él no lo firmaba, porque en realidad era una copia de otra cosa. Sí, pero este póster tenía claro que te gustaba porque es la portada de tu libro Spanish Exploitation. Sí, y el otro que él tenía en realidad era una comisión que se ha utilizado muchísimos
portada de muchísimos libros. El Ese amarillo de la cara gritando, sí. Sí, ese es el que usaba muchas cosas y era una de las cosas que se podían comprar entonces, y entonces la compró. Él le compró los derechos y puso ese tagline tan curioso de si te gustan las emociones fuertes, ven a vernos, pero no vengas solo por si acaso. Correcto, yo ese póster de la cara amarilla que dices, yo lo tengo en portada de un libro de Ant Kunt, que es mi escritor de terror favorito. Sí. Pero a mí ese póster realmente, para mí el de Mil gritos de noche era el que tengo, y me ha costado mucho encontrarlo a un precio razonable que yo pudiera pagar, que no me pidieran 400 euros por él. Sí, está muy revalorizado todo el material de las películas de Piquer, y especialmente lo que está más revalorizado es el material publicitario de Supersonic Man. Ese es el más caro que hay por ahí. Sí. Pues nada, Víctor, un placer tenerte. Muy bien, un placerazo enorme y nada, qué buena labor la vuestra, la tuya, y ánimo con todo, y de verdad a todos los que nos estén en este momento oyendo, que bueno, pues que me parece que merece la pena la defensa de nuestro cine, que el cine fantástico también es cine, y es cine español, y que nunca olviden que se ha hecho y lo hacemos siempre lo mejor que podemos. Eso que quede muy claro. Siempre lo mejor que podemos. Correcto, eso es importante, una buena reflexión. Siempre lo mejor que podéis. El cine es como es y cada uno hace lo que le permite el momento, la situación, la economía y demás. Pues nada, que tengas mucha suerte con tu nuevo proyecto y esperamos pronto verlo en cines, porque de verdad que le tenemos muchas ganas. Muy bien. Gracias. Un placer. Despedimos aquí de ti y seguiremos con el cortometraje que vamos a entrar ahora. Cuando tenía 14 años, mis padres murieron. Poco después vino por primera vez. Dolió. Bueno, pues vamos allá con la segunda parte del programa y no por ello menos importante. Vamos a hablar de un corto, como no puede ser de otra manera, con su creador, con un cortometrajista. Creo que muy importante su carrera a día de hoy. Ha hecho muchas más cosas, pero bueno, lo importante son sus cortometrajes, que si no me equivoco tiene ahora mismo 4 cortometrajes. Empezó con Tus gritos me dan risa y acabó, por llamarlo de alguna manera, acabó hasta el momento con La colleja. Pero hoy vamos a hablar sobre su corto anterior, Gotas. Un cortometraje que para mí es un gran cortometraje y lo tengo siempre entre mis favoritos en general. Y él es, como todos sabréis ya, Sergio Morcillo. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas a todos y buenas a ti, Domingo. Muchas gracias por invitarme a tu programa y, bueno, encantado de charlar contigo en este día. Tenías que estar con nosotros desde que creamos el programa. Tú ya has sido parte de Fantástico Español, nuestro blog, y por supuesto tenías que serlo de Más de Mil gritos. Desde luego, mucho cariño les tengo yo a Fantástico Español, la verdad. Me habéis tratado muy bien y eso es de agradecer. Bueno, te hemos tratado muy bien por 2 cosas. Primeramente, porque haces cine del que nos gusta y el que admiro. Y segundo, porque cuando tuve la oportunidad de conocerte en Sitges, que hemos coincidido un par de veces, pues demostraste que aparte de un gran director, eres un tío de puta madre. Entonces, pues tienes que estar aquí con nosotros. Igualmente. Bueno, no sé si me he dejado algo de tu presentación, no sé si me he dejado algún cortometraje, yo creo que no. Ha estado... son 5. Es Tu grito me dan risa, Metamorphose, You're Gonna Die Tonight, Gotas y La colleja. Vale, perfecto. Pues son más, pero bueno, lo que es cortometraje, los que son más cercanos, son 5 en total, sí. Bueno, pues ¿por qué he escogido hablar de Gotas? Que para mí, me vas a perdonar lo que te voy a decir, pero para mí es de los cortos que yo considero que me gustan de tus cortos. Si analizo tu carrera, para mí es mi segundo corto favorito, pero aún así quería hablar de este y no del primero. Muchas gracias, hombre. Eso es un placer escuchar estas palabras. ¿Por qué pienso que es el del que había que hablar? Pues bueno, si no me equivoco, y si me equivoco, por supuesto me puedes corregir, tu filmografía siempre ha estado muy ligada al slasher, que creo que es uno de tus géneros favoritos.
Sí, sí. Pero cuando llegas a Gotham, no a Gotham, das un giro y no que te salgas del slasher, que lo mantienes, pero creo que es un corto que tiene una madurez cinematográfica increíble para lo poco que habías hecho hasta ahora. Sí. Una madurez cinematográfica que es pues de alguien con muchísimo más trabajo de lo que tú tienes. Y porque creo que también es importante, tiene un giro hacia que no te quedas solo en slasher, sino que vas más allá y también tiene algo de crítica social. Total, exacto. Es así, sí. ¿No? Esto es buscado. Sí, es así. A ver, realmente, bueno, pues me conoces bien y me encanta el slasher. O sea, mi peli favorita, como bien sabes, es Scream y siempre he intentado hacer el cine que quiero porque al final, cuando haces cortometrajes, si tú lo bien lo sabes, al final haces lo que tú quieres, lo que tú te sientes a gusto, porque cuando empiezas a trabajar en la industria o cuando empiezas a trabajar haciendo encargos, al final no es tuyo, es de otras personas y tú lo diriges. Entonces, al final no es... creo que el cortometraje te da esa libertad de poder hacer lo que quieras, como quieras, cuando quieras. Entonces, sí que es cierto que durante muchos años me he ligado mucho al slasher. O sea, es algo que me sentió siempre muy cómodo, pero porque me gusta mucho, me considero una persona que sabe mucho de este tipo de subgénero y me gusta trasladarlo a la pantalla, simplemente. Pero sí que es cierto que con Gotas, bueno, todo ocurrió cuando conocí a Santiago Taboada, que es el guionista del corto, que para mí es como un hermano, es un guionista fabuloso, que escribe unas historias impresionantes, súper dramáticas y a la vez te da ese toque de terror que no esperas. Nosotros para hacer el marketing de Gotas lo vendimos como un producto fantástico, no de terror. Entonces, claro, cuando vemos a la criatura aparecer en pantalla, ahí da un vuelco el guión y vuelve un poco a mis orígenes. Pero sí que es cierto que al final, para poder tocar un poco todos los palos, sí que necesitaba tener un cambio de registro. Y Gotas me lo dio. Gotas me lo dio. ¿Y ese cambio de registro de girar hacia esta crítica social es una decisión tuya o es una decisión del guionista o de los dos? Porque bueno, era un poco un mix de los dos, Domingo. Al final, yo cuando me reuní con Santi tenía una historia real de una chica que fue maltratada y abusada, bueno, la abusaban de ella y tal, y me pareció tan traumática esa historia que al final, por desgracia, ocurre mucho en la actualidad y siempre, sí. A ver si un día, por Dios, se acaba de esto ya de una vez, pero me causó tanto impacto que dije, wow, me encantaría poder llevarla a la pantalla esta historia y aparte crear monstruos, porque al final las personas que más te hacen daño son tus seres queridos y esas personas son unos auténticos monstruos. Correcto, se esconden dentro personas súper creepy, ¿no? Entonces, bueno, pues dijimos, vamos a mezclar un poco el terror con el drama social, porque al final sí que es cierto que es un tipo de género muy demandado. A la gente le encanta este tipo de cine. El cine que siempre mezcla cosas cotidianas con el terror más puro. Lo hacen mucho, por ejemplo, los franceses. El cine francés se guía mucho por yo te doy una pauta para hacer una película dramática, pero va tornando a una película de terror. Y Gotas sí que es cierto que bebe mucho de ese tipo de cine también, no por lo gore, sino por el drama social que tiene interno. O sea, sí, es muy interesante. Es muy interesante ese giro y a colación de esto, no sé si... Bueno, yo más o menos sigo tu carrera, sé la cantidad de selecciones que sueles tener en tus cortos. En esta, si no me equivoco, rondaba los 160, ¿puede ser? 130. Estamos ahora en 131, creo. De esos 130, esto es algo que siempre me interesa saber. De esos 130... ¿podríamos decir que la mayoría son relacionados con festivales de cine fantástico o también hay otro de festivales que has entrado por el tema de lo social? Sí. Bueno, Gotas está subvencionada por la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid suele tirar mucho a temas sociales, género, comedia, y cuando yo presenté para subvencionarlo, yo lo presenté por presentarlo. Al final tienes que arriesgar, si no arriesgas no ganas. Y justo una semana de rodar Gotas nos mandaron una carta de que nos habían subvencionado el corto. La verdad es que para mí fue una noticia impresionante y para todo mi equipo, por supuesto, porque al final ser subvencionados por la Comunidad de Madrid... No es cualquier cosa, sí. No es cualquier cosa. O sea, ya entras dentro de un gremio, ¿vale? Que es complicado entrar realmente y reivindicar ese cine de terror
¿sabes? Me gustó mucho presentarlo con tantos buenísimos cortos con los que lo presenté, pero que realmente de terror solo había el mío y otro más. Y eran 20 y pico cortos, o sea, imagínate. Correcto, o sea, que sí Y al que, final- sí que te abre algo de puertas el tocar Sí, ese otro tema. sí, totalmente. Y al final, pues bueno, eso en los festivales sí que es cierto que miran mucho esas cosas. Entonces sí que es cierto que tras eso, Santiago y yo, que hemos sido los que hemos distribuido el corto, pensamos que podíamos enviárselo tanto a festivales de género dramático como festivales de terror, festivales incluso de violencia de género, que hay un montón. Y sí que es cierto que Gotas, a lo mejor de los 130, ha tenido como 40 festivales de los que no son de género. Correcto, Entonces, sí. abrirte ese mundo está muy guay. ¿Por qué? Porque conoces a gente nueva, conoces profesionales nuevos, conoces otro estilo de cine, otra mentalidad. Es totalmente diferente el género de terror, de la mentalidad nuestra de género de terror, a la gente que hace cine pues más experimental, más Sí. dramático, más... Es otro mundo. Te abre Pero, otro bueno, mundo. Te abre sí, otro sí. mundo, claro, porque al fin y al cabo en las convenciones, festivales y demás de cine de terror siempre somos los mismos los que estamos, los mismos directores, Sí. los mismos Sí. podcasters, los mismos Sí, festivales, lo mismo todo. Total. Somos como una pequeña familia. Sí, somos una piña. Sí, sí. Bueno, Yo creo que- antes de seguir, quiero recomendarle a nuestros oyentes que como el corto está en abierto, porque yo hoy lo he vuelto a ver, el corto está en abierto en Vimeo y en algún sitio más. Sí, está ahora mismo en Vimeo y está también dentro de la antología que es A Night of Horror, que es una antología dirigida por Nicola Sonetti y producida por Black Mandala, ¿vale? En la que nos seleccionaron el corto porque, bueno, les gustó mucho. Y está dentro de esa antología, es una especie de creep show, ¿vale? Vale. Con un hilo conductor que va contando historias. Gota es una historia de ellas y ya también la podéis ver, esta película está en Dark, en el canal Dark, y está en también está en Movistar. Vale, más que nada, en esto Movistar. siempre... Perdona, dime, el Movistar. Nada, está en Movistar y ya está. En Movistar Dark de momento y se llama A Night of Horror. Vale, Nightmare Night. siempre quiero en el programa, en Más de Mil Gritos, siempre quiero analizar un corto que esté en abierto por tener la oportunidad de invitar a los oyentes a que lo vean. Sí, y si no lo totalmente. habéis visto, es el momento de darle la pausa al podcast, ver el corto y continuar, más que nada. Y porque volver. Ahora vamos a ir a analizar el corto en sí y Sí. podemos contar algún spoiler, ya que el corto está en Sí. abierto, pero recomendamos antes de seguir que lo veáis, ¿vale? Perfecto. Entonces, vamos a ir a ello. Mira, yo una de las cosas que me atrajo mucho, yo tuve el honor de ver este corto pues casi al principio de su distribución para poder hacer la reseña para mi blog, que entonces no existía este podcast. Y bueno, a mí hay dos cosas que me llamaron muchísimo la atención de entrada en el corto, sobre todo pues conociendo tu trabajo. Uno, el juego de espejos que haces desde un principio, que creo que es una declaración de intereses de ese reflejo de la sociedad, creo que está muy buscado y muy bien hilado. Uh-huh. No es nada fácil trabajar con esos ambientes. Y luego la iluminación, que creo que también la iluminación es, para mí, cuando lo vi, era como un actor más. No Sí, sé si total. estás de acuerdo. Estoy totalmente... Bueno, fue una preparación bastante complicada porque queríamos una realización diferente, no solo por mi parte, sino, por ejemplo, por Daniel Borbujo, que ha sido el director de fotografía, Roberto H.G., que ha sido el editor de sonido y el que ha creado el sonido del corto. Queríamos que todo fuera una unidad. Es decir, que tú cuando ves el corto no solo brillan los actores y la puesta en escena, sino que brillara todo lo que tienes alrededor, que te inunde esa imagen, que te inunde ese mundo. ¿Sabes? Eso es lo que queríamos desde el principio. También puso una regla muy básica, bueno, para mí totalmente básica en un corto, que es cada plano que muestres tiene que contar algo. No hay ni un plano en Gotas que se quede en el tintero. Es decir, tiene que haber planos que me cuente información, que me cuente cosas. Sí, pues... Ocurra la puesta en escena en el mismo plano. Entonces sí que es cierto que aquí, por ejemplo, si te das cuenta, Yorgon Adai, que fue muy anterior, y en Gotas, Yorgon Adai es un montaje súper picado, súper muy frenético, y Gotas es totalmente lo contrario, es más pausado, es un corto que necesita tiempo, tienes que valorarlo muy bien, te tienes que dar mucha cuenta de todos los detalles que tienes detrás de esta historia. Entonces quería hacer, pues eso, un cambio un poco de registro porque también lo necesitaban, más que nada por el futuro también, para que te vean que no solo sabes hacer slasher, sino que también puedes hacer drama, comedia, musical, puedes hacer de todo. O sea, creo que al final un director tiene que saber hacer de todo y no cegarse
en una cosa en especial. En lo que le gusta y ya está. Sí, pues sí, yo lo que te digo respecto a esto que has comentado es que estoy de acuerdo contigo, que como yo he visto el corto como espectador y como cortometrajista que también soy, y te digo que estoy de acuerdo contigo en que a mí una de las cosas que me encanta de Gotas es que no hay ni un plano que sea gratuito. Exacto. Ni un plano, ni un encuadre. Eso es lo que buscábamos. Exacto. Pues lo has conseguido, lo conseguiste, vamos. ¿Sabes qué pasa? Que también el guión de Santi está tan trabajado y cuando yo lo leí me causó tanta impresión que digo, joder, tengo que estar a la altura del guión de Santiago. O sea, es que era muy complicado. O sea, el guión de Santi realmente le puedes dar varias lecturas, pero darle ese toque que él quería también, porque al final yo también le tengo mucho en cuenta. Al final él también ha sido productor dentro del corto, me ayuda mucho a la distribución. Vamos, es el creador realmente de Gotas. Yo soy también creador con él, pero realmente es él que ha dado forma a la historia. Sí. Entonces, al final, pues tienes como una deuda pendiente con esa persona de que le guste también, porque para mí es importante que mi equipo esté contento con el resultado. Eso es imprescindible para cualquier director. Sí, eso es imprescindible. Sí. Tú tienes la última palabra, pero todos tienen que estar contentos con el resultado. Y más un corto, que al final, pues los cortos, como bien sabes, está muy difícil, no se puede remunerar porque al final sale de tu bolsillo e intentas darle lo mejor que puedan. Pues la opinión de todos los jefes de equipo es súper importante. Y yo siempre preguntaba, tanto a arte como a fotografía, preguntaba si eso le gustaba, si lo veía bien, si bajo su experiencia cree que lo podría cambiar. Al final, cuando escuchas a la gente, salen cosas buenas. Porque sí, estoy de acuerdo. Siempre se queda como a medias tintas, ¿no? Domingo es como un poco raro esto, pero vamos. Sí, que todos opinen. Yo soy partidario de eso, de que todos opinen en un rodaje desde... Sí. Claro, en mi caso yo trabajo con equipos más pequeños, pero en mi caso opinan desde los actores hasta el que va a hacer la banda sonora. Exacto. Y luego la decisión la tomo yo, pero todos opinan. Claro. O sea, me parece muy bien que opine la gente tuya, que opine tu equipo, pero tú al final eres la persona que lleva la batuta, porque al final a la persona que van a criticar el trabajo para bien o para mal es a ti. Correcto. Entonces, al final, eso lo tienen que entender. O sea, nuestro cargo es muy complicado por el simple motivo de que o hacemos caso a nuestra intuición, a nuestro corazón, o hacemos caso a las personas. Entonces, yo creo que tiene que haber un 50-50, ¿no? Es un poco... Sí. No dejarte llevar por nadie, sino por tu gusto. Al final, al que le tiene que gustar el trabajo es a ti. Pero muchas veces una opinión te puede sumar. Sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, con los actores soy una persona que siempre pregunta a los actores en los ensayos si ve bien eso, si lo haría realmente ese personaje, si no. Soy una persona bastante machacona en el sentido de que me gusta trabajar en la preproducción. Me gusta... Y los actores agradecen eso, que les dejes, porque yo siempre digo que igual el decir una frase como yo la he escrito, porque en mi caso yo soy guionista, de mis cortos los guionizo yo, y otra cosa, si te ofrezco a ti un papel, otra cosa es cómo yo diría una cosa y otra cosa es cómo tú la vas a decir, la misma cosa, el mismo mensaje, pero con tu forma de decirla. Correcto, sí, porque al final un guión es algo, pues eso, que tú le escribes bajo tu propio gusto o criterio. Pero sí que es cierto que luego un actor te puede decir lo mismo de una manera muchísimo más potente de que realmente la tienes escrita. Pero bueno, eso ya depende también cada actor. Hay actores que son del método, que van pum, 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 y hay actores que no, que les gusta un poco... A mí, por ejemplo, me encantan los actores que me sorprenden delante de la cámara. Que de repente a lo mejor tienen que decir una frase y te sueltan otra que gana muchísimo, ¿vale? Y que tú no te esperas. O claro, alguna impresión y te suma más. Hombre, es que eso se nota muchísimo. Eso lo noté yo, por ejemplo, en La Colleja. Yo en La Colleja, cuando trabajé con Lluvia Rojo, con Itziar Castro y con Nacho Guerreros, flipé en colores, Domingo. O sea, porque son personas que están acostumbradas a trabajar en la industria, son personas que están continuamente currando y es que te lo hacen solo. O sea, es que les sale solo. Sí, tienen una soltura que no es... Y hablando de actores, otra cosa que te voy a comentar sobre Gotas, la protagonista. Sí. A mí me dejó muy alucinado todo de ella. Aparte de que su interpretación era su primer trabajo. Ella es actriz de doblaje, hace cositas para Netflix, para lo que la contraten, y luego pues ha hecho varias cositas de actriz, pero más bien para Publis, algún corto pues... que ha hecho con Pablo Pastor, por ejemplo, también, ¿sabes? Pero al final creo que su primer corto así que ha tenido éxito y tal ha sido Gotas. Vale, pues a mí de esta chica me impresionaron dos cosas. Primero, su potencial artístico, que sin duda lo tiene. Me parece que tiene un potencial brutal.
Sí. Y segundo, que tiene un físico que me parece brutal para la historia, porque tiene dos cosas que a mí me atraen mucho de una actriz. Normalmente, no sé si me llama la atención solo de actrices o es solo porque solo lo he visto en actrices y no en actores, Sí. pero tiene una fragilidad, su físico Sí. tiene una fragilidad que, sin embargo, luego, conforme el corto se desarrolla y hace lo que tiene que hacer en el corto, pasa, ya no es tan frágil y ya es una persona con capacidad de decisión y con potencia. Con luchar, sí. Y sabe interpretar las dos cosas. Y a mí me recordó un poco en eso, en ese tipo de evolución del personaje, algo que comentamos en un podcast anterior hablando de Tesis. Me recordó un poco a la fragilidad de Ana Torrent en Tesis y cómo luego evoluciona a ser algo más brutal. Total, sí. A mí me encantan las películas que los personajes evolucionan. Al final, por ejemplo, a mí las películas de los 70, los 80, por ejemplo, los giallos italianos, hacen mucho eso. Desarrollan esos personajes, empiezan de una manera y acaban siendo de otra manera al final de la peli. Y es como, esto es lo que me gusta de realmente una película, no que sean lineales. Que claro, que esté todo vendido ya desde el principio. Claro, exacto. Al final, bueno, el cine comercial se guía mucho en eso porque al final lo que tiene que hacer es vender. Les da igual todo lo demás. Pero sí que es cierto que las películas de personajes me cautivan mucho más. Y en el personaje de Marina Romero me impactó mucho eso. Que yo cuando la conocí dije, esta es nuestra protagonista. Es ella. O sea, me la presentó Pablo Pastor, el director, y me quedé flipado con ella. Aparte es una buenísima persona y también es buenísima actriz y me lo puso muy fácil y también es muy exigente, ¿eh? Es una chica que se exige mucho a sí mismo y a mí me mola mucho la gente que da caña también. Y creo que Marina es una profesional de las pies a la cabeza, vamos, y lo habéis visto, vaya, en el corto. O sea, que, sí, lo es. Se demuestra en pantalla, vaya. Se demuestra, sí, no hay nada que vender sobre ella porque lo demuestra en su potencial como actriz y en cómo evoluciona ese personaje. Totalmente. Y ya te digo, el corto también me parece que la unión que tiene, lo que hemos comentado, la unión de 1, personajes, 2, fotografía, 3, encuadres, dirección, banda sonora. Date cuenta que ni siquiera me planteo algo como La criatura. No me parece algo excesivamente importante en el corto y es muy impactante, pero tiene tantas cosas el corto buenas que dejan a La criatura un poco de lado. Sí, es como La criatura al final es el reflejo de los miedos de nuestra protagonista. Es como un elemento más, ¿no? Como puede ser la casa, como puede ser las luces rojas que la atacan. ¿Sabes? Todo en ese mundo es algo que resulta amenazante, ¿no? No solo el monstruo. Al final lo que queremos crear es ese ambiente de no sabes lo que te va a pasar en ningún momento. Y la criatura pues es ese marco de terror dentro de una historia dramática. Realmente es como, pues eso. Bueno, y te has sentido excesivamente a gusto por lo que veo con este trabajo, con este giro hacia lo menos fantástico, ¿no? Sí. A ver, creo que llega una edad, yo tengo 33 años ya y, bueno, no me considero tampoco mayor, pero no me considero un niño de cuando tenía a lo mejor 20 años y hacía Tu grito me dan risa. Entonces, al final, tu mente tiene que cambiar. O sea, al final tienes que pensar cómo lo haría una persona que te quiera contratar para el futuro. Es decir, esa persona que te quiera contratar no busca gore, porque al final el gore es algo que siempre ha sido muy serie B, y las películas que realmente triunfan, pues por ejemplo Ángel Gómez ha triunfado con Voces, que no deja de ser una película de terror con un tinte social detrás. Al final traumas de familia, secretos guardados, todo eso es un drama. Lo que pasa es que lo tiñe con una película de terror, ¿vale? Que al final eso vende muchísimo. O sea, es que solo hay que ver el éxito que está teniendo. A la gente le gusta ese cine. Sí, ese cine vende. Claro, al principio tienes que hacer ese tipo de cine. Entonces yo me he decidido desde Gotas hacer cada trabajo que sea totalmente diferente al anterior. O sea, con La Colleja Rumbo Films, que es mi productora, con la que curro yo siempre, me propusimos una comedia de 3 minutos, súper loca, súper Alex de la Iglesia, y me sentí súper a gusto. O sea, de hecho me parece súper fácil de rodar, porque como yo estoy acostumbrado a hacer efectos especiales, gore, no sé qué, repetir, que todo salga toma única, o sea, me resulta todo tan complicado el cine de terror que de repente hacer una comedia donde solo están los actores me parece algo muy facilillo. No me complica demasiado.
Entonces me sentía a gusto, sí. ¿Quiere decir esto que tenemos ante nosotros en un futuro a un nuevo Sergio Morcillo en el que va a tirarle a todo? Sí, bueno, a ver, se va a intentar. Estamos luchando con ello. De hecho, no sé si lo sabes, pero tenemos el guión de Gotas en peli ya. Lo tenemos ya. Bueno, yo sé, la última vez que tú y yo coincidimos en Sitges, en 2019, creo que fue, sí. Me hablaste de que tenías un proyecto de un largo, pero no sé si era este del que me hablabas o era otro que ha cambiado. Tenemos Infernorama, que esta era. con Alan J. Alcal, que eso es un slasher puro y duro. Y tenemos Gotas, que para mí es un guión súper especial, escrito por Santi, producido por Rumbo Films, que lo estamos moviendo también. O sea, Gotas se está moviendo porque al final creo que os va a sorprender el guión muchísimo. O sea, no tiene nada que ver con el corto en el sentido de que no sigue el corto, ¿vale? Pero sí que es cierto que coge cosas y detalles de esa historia. Entonces, al final, creo que... Estamos ante un futuro prometedor con muchísimo, porque ya te digo que yo soy muy fan de tu cine y vamos, y lo que dices tú de que la comedia tú la ves fácil, yo la comedia lo veo la cosa más difícil del mundo, pero también te digo que yo la veo difícil, no como director, como guionista. Yo soy incapaz de escribir una comedia. Sí, es complicado, sí. Hacer gracia es difícil. Lo que pasa es que yo soy tan payaso que cuando, no sé, que me sentí muy... También te digo que el elenco actoral que yo tuve en la Colleja no se tiene normalmente, ¿eh? O sea, que a mí me lo pusieron muy fácil realmente ellos. Sí, pero yo lo veo difícil el escribirlo porque yo soy de los que voy al cine a ver una comedia y cuando todo el cine, toda la sala se ríe, yo no me río y en la escena que nadie se ríe, yo me parto y la gente me mira diciendo, ¿este de qué se ríe? Es que la comedia es relativa porque hay cosas, por ejemplo, a mí el cacacu de Peropis no me hace gracia. En cambio, las cosas inteligentes, por ejemplo, a mí el cine francés comedia me flipa. O sea, me gusta más incluso la comedia ácida, la comedia negra, me gusta muchísimo más que la comedia pura. Entonces, no sé, como los chistes así muy, muy oscuros, muy, muy de peso, me molan mogollón, ¿no? El tipo de, bueno, a ver, a mí me encanta American Pie, pero American Pie 1, ya si me repites American Pie por 5 millones de veces, ya acaba cansando. Ya pierdes, sí. Pero entiendo que al final es un target que gusta mucho y que vende mucho. Al final es que el cine es industria. Nosotros lo vemos como algo más artístico, pero es que la industria... Sí, pero es dinero, al fin y al cabo es dinero. Exacto. Y sí, hay una cosa que se me ha estado a punto de pasar, que yo quería contarte una anécdota que viví yo con Gotas. Sí. Yo coincidimos tu corto Gotas seleccionado en Cocheras de Sants. No sé si has estado tú alguna vez. Oye, no está nunca. Bueno, pues yo les mando un saludo desde aquí a Cocheras de Sants y a su persona de contacto con la que yo estuve, que se llamaba Silvia. Sí. A mí me recomendaron que no fuera a este festival, que me iban a vapulear y que yo dije, es igual, yo sabiendo a lo que vas, voy. Entonces tú tenías seleccionado Gotas y yo tenía seleccionado X. Sí. Mi corto estaba en el primer bloque y el tuyo estaba en el último bloque. Entonces, este festival, para quien no lo sepa, es un festival en que la gente va a descojonarse, a pasárselo bien, a meterse con todo Cristo. Y empezaba mi corto, que iban 3 cortos valencianos, y cada vez que empezaba un corto valenciano empezaba la gente, no, más cortos valencianos, no más... Pero bueno, luego empezaba un corto madrileño y era lo mismo. Y cuando empezaba un corto catalán, que esto es un festival de Barcelona, decían, ¿por qué hablan en polaco si no lo entiendo? O sea, no se meten contigo por ser valenciano, se meten contigo sea de donde sea. Pues es así. Yo te digo que me recomendaron que no fuera, pero yo me lo pasé genial. O sea, yo pocos de festivales me lo he pasado también. Entonces, lo que me pasó con tu corto es que, ya te digo, lo critican todo, pero sin embargo, y van superpuestos. Yo te digo que venden bocadillos y cerveza. Creo que los únicos que compramos bocadillos fuimos mi mujer, yo y mis cuñados que iban conmigo. Lo demás era cerveza. Y cuando llegó tu corto, que ya era el último, hubo una cosa muy graciosa porque en mi corto pues lo rajaron por lo que tuvieron que rajar y no sé si tú en mi corto lo has llegado a ver. El protagonista... el protagonista lleva barba y lleva una camisa blanca. Sí. Vale, pues en el momento que tu protagonista aparece por primera vez, que esto no es una spoiler, ya os hemos avisado que lo vierais, y lleva camisa blanca y barba también, aunque la diferencia de edad es alguna diferencia, no se parecen en nada, me hizo mucha gracia que la sala explotó con coño, si es el del corto del valenciano. ¿En serio? Yo me partía, decía, qué cachondos que son, con lo opuestos que son, y 1 hora y media después y 25 litros de cerveza después. Hombre, se quedan con todo, Se quedan con todo eso. Claro. A mí me hizo mucha gracia, por un lado, por la historia, y por otro lado que fuera con un corto tuyo que te tengo mucho aprecio y dije, me ha molado esto.
Sí, a mí me encanta. A mí ese ambiente me flipa. Soy el primero que apoyo ese tipo de festivales porque al final la palabra festival se está perdiendo. Y creo que un festival necesita un público entregado, como en Sitges, por ejemplo, que se entrega mogollón, o Coachella de Sangre. Aquí también se entregan. A reírse, pero es que lo mandas porque es así. O sea, por eso tiene tanto éxito, porque al final, o sea, si tú vas a presentar un corto a Cocheras y no te informas antes de cómo es realmente Coachera... Bueno, yo me informé y sabes lo que hice. Parece ser que allí nadie se atreve a presentar un corto porque te caen cuando presentas. Nadie. Y yo dije, pues yo lo voy a presentar. Y se sorprendieron el festival. Digo, sí, yo lo voy a presentar. Hombre. Como mi corto se llama X, pues dije, ¿cuál es el mejor motivo para evitar que me rajen mucho? Pues salí al escenario y dije, mi corto, como supongo que la mayoría no vais a saber leer, se llama X. Donde veis una X, ponéis otra X al lado y ya está votado. Ah, sí, y la gente se partiría. Bueno, claro. La ovación fue, vamos. Claro, a mí me pasó eso con la semana de Donosti. No sé si has ido alguna vez a la semana de Donosti. No he tenido oportunidad. Bueno, pues la semana de Donosti en San Sebastián también es igual. Es el público que, por ejemplo, te tira pollos de goma para que los aprietes delante de la gente. Te dice, vete por ahí, no sé qué. Bueno, la gente chilla, pero claro, esa sala es de 400 personas. O sea, lo de San Sebastián es brutal. Entonces tú vas al juego. Yo fui allí a presentar You're Gonna Die Tonight y al final ese tipo de festival les gusta mucho la caña. Pues yo empecé diciendo, ¿qué pasa, hijos de puta? Bueno, pero sí, pero literal, no te lo puedes imaginar. Hijos de puta, ¿qué queréis? ¿Ver tetas y sangre? Pues mi corto lo tiene, así que ya estoy votándolo, cabrones. Pero así, chillándoles. Porque si no entras en su juego, al final te comen. Y luego estamos viendo You're Gonna Die en la sala y la gente diciendo... Madre mía, nunca había visto las tetas de Mónica Aragón. Madre mía, aplauso. La gente aplaudiendo. O, por ejemplo, mira, otro Scream más. O sea, y la gente se partía. Sí, la Pero gente yo me reía con ello porque me hacía gracia, ¿sabes? Claro, al final tienes que entrar en ese juego porque a mí, no sé, yo no me pico. No me pico. Pero no, si es que si sabes a dónde vas ya... claro, ya es un poco más serio. Claro, San Sebastián es bueno, cuando tengas la oportunidad de ir, que la verdad es que es una pasada, es una de mis mejores experiencias en un festival, vas a flipar con la gente, vas a flipar con todo, con lo bien que te tratan, no sé, es especial, es como un segundo Sitges para mí. Pues yo te digo que en Cocheres es lo mismo, si tienes oportunidad la ves, porque ya te digo, yo me sentí súper bien tratado y Silvia, que era la persona que, yo te digo, venía cada 2 por 3 a mí ya la gente con la que íbamos a preguntarnos si, oye, ¿estáis bien? ¿Esto sabéis lo que es? Y yo, sí, tranquilo, ¿dónde he venido? No tengo ningún problema. No, perfecto. No, yo tengo muchas ganas de ir a Cocheras porque además se han portado siempre súper bien conmigo, siempre me han cogido todos los cortos que yo he hecho, siempre me los han cogido. Y tengo muchísimas ganas de ir. La verdad, algún año iré seguro, vamos. Pues sí, te lo recomiendo. Sí. Bueno, pues no sé, creo que llevamos hablando una media hora más o menos de un corto que dura 15 minutos. Yo no sé si tú tienes algo más que añadir. Yo creo que lo hemos hablado y supongo que hemos dado ganas a que la gente lo vea, quien no lo conozca. Sí, por supuesto. Yo invito a los oyentes que vean nuestra historia, que se olviden un poco de los problemas durante 15 minutos, que disfruten, que pongan el sonido alto y que se dejen llevar. La verdad es que estamos muy, muy contentos con Gotas, muy contentos, nos sigue dando alegrías 3 años después casi y bueno, esperamos que lo podáis ver pronto en formato largometraje, que todo pinta muy bien, la verdad. A mí me has dado muchas ganas, desde luego. A mí me ha apetecido mucho y tengo muchas ganas. Y lo que no te he dicho antes que este era mi segundo corto favorito de tus cortos. No te he dicho cuál era el primero. Tu grito seguro. Tus gritos me dan crisis. Me parece brutal. Yo el día que yo vi ese corto, que no sé cuántos cortos había hecho yo entonces, pero el día que vi ese corto yo dije, esto, ya quisiera yo haber hecho esto. Hoy, pues fue un rodaje súper loco, la verdad. Yo acababa de salir de la universidad y me metí en un corto donde me falló el director de foto, no tenía sonidista, no tenía nadie. O sea, yo tenía a los actores, que me ayudaron un mogollón, a mi productor, que fue Nacho de Terror Club, y a mi equipo, bueno, a Pablo, que es mi guionista. O sea, al final son amigos. Esa familia de Tu Grito Me Dan Risa se ha convertido en mi familia. Realmente son como mis padres, como mis madres, o sea, del cine. Sí, porque me ayudaron mucho. Al fin y al cabo, con quien haces cortos acaba siendo tu familia, porque son muchas horas con ellos y horas de algo que a ti te llena. Sí. Y que luego, aparte, son personas que
aunque tú tengas tus baches, aunque tú tengas tus subidas, tus bajadas, siempre están a tu lado apoyándote. Y eso se agradece un montón. Al final te tienes que quedar con eso, con las personas que te aportan y que no... Yo siempre digo que es o aportas o apartas. Entonces... Sí, una gran frase, oye, me la quedo. Sí, eso es, o aportas o apartas. Entonces es muy importante para mí, sobre todo Tu Grito, yo tengo muy buenos recuerdos. Lógicamente, profesionalmente, el corto ya no me gusta tanto porque le saco 1000 defectos, pero también pienso que fue un corto que me dio mucho a conocer en el sentido de que tuvo 120 selecciones, 126, o sea, una pasada, casi lo mismo que Gotas. Sí. Pero claro, la competencia en ese momento no era la misma que ahora. Ahora todo el mundo puede hacer un corto con el móvil. En 2012 no todo el mundo podía acceder a eso. Entonces era muy complicado, pero vamos, yo estoy contentísimo con Tu Gritos. Le tengo un cariño especial. Bueno, yo creo que nos pasa a todos que cuando, seguramente de aquí 20 años, cuando hayas hecho 10 largometrajes y veas el corto Gotas, dirás, no me gusta tanto como aquella noche que hablaba en el programa de Gritos con Domingo. Correcto, sí. No, totalmente cierto. O sea, tu mentalidad y tu madurez cinematográfica va cambiando constantemente. O sea, yo, por ejemplo, me encantaba antes mucho más el cine gore, el cine hecho con 4 duros, y ahora me gusta más un cine más intimista, un cine más me gusta más el thriller dramático mucho más que el terror puro. O sea, sí, me sigue gustando, no te voy a decir que no, pero sí que es cierto que me fijo más en otro tipo de historias. Bueno, y cuando llegues a mi edad te gustarán cosas con las que hoy ni te plantearías verla, porque a mí me ha pasado que yo he visto películas que ni me planteaba, que con 30 años hubiera dicho, pero ¿esto qué es? Y ahora son de mis películas favoritas, como Vampire Quadecu, que a mí yo con 20 años he visto esa película y he dicho, ¿esto qué fumada es? Y ahora la Ya, sí, es que por lo que te he dicho, que los gustos van cambiando y al final pues es lo bonito del cine, también cambiar impresiones con la gente, que la gente piensa una cosa, tú piensas otra, no sé qué, y de repente pasan los años y piensas lo mismo que esa persona cuando lo hablaste en su momento. O sea, es muy heavy. Muy heavy. Sí. Pues nada, Sergio, simplemente decirte que en su día fue un placer conocerte en Sitges. Siempre que te he estado contigo en Sitges, que ha sido un par de ocasiones, ha sido un placer. Y por supuesto, ha sido un placer hablar contigo, compartir tu maravilloso trabajo. Y sí que quiero, antes de despedirte de nuestros oyentes, hacerte una pregunta que siempre hago a nuestros invitados, pues por putear un poco y poneros en un compromiso. Venga. Que me escojas una película de nuestro cine, del cine fantástico nacional, del cine fantástico español. Me da igual la época, me da igual que sea un clásico, que sea moderna, me da igual, la que tú quieras, la película que tú digas, esta película la adoro. Vale, pues a ver, de cine terror... Y solo una, que es lo que todo el mundo dice. ¿Solo una? Sí, solo una, claro. Solo una, bueno, pues Al filo del hacha. Al filo del hacha, gran selección, gran elección. Peliculón donde los haya. Me flipa. Es un peliculón que a los que nos gusta el fantástico español y a los que nos gusta el fantaterror es indiscutible. O sea, esa con Mil Gritos tiene la noche son para mí los slasher por excelencia de nuestro cine patrio. O sea, un gusto por la realización y luego pues que es maravillosa. O sea, es maravilloso todo. Todo. O sea, la realización, los actores, todo, cómo está rodada, ese amor que destila por el género, que creo que eso se ha perdido muchísimo ahora, muchísimo. Yo esa película la vi en su día en el cine, siendo un niño, y flipé mucho. Flipé mucho porque, vamos, yo esa película la vi sin tener edad para verla, pero me marcó, y hace poco pues ha salido una edición muy chula de Arru, si no me equivoco. Sí, la tengo. Que yo la compré y edición acá que os recomiendo, y en nuestro canal de YouTube podéis ver el unboxing que hicimos, y una maravilla de película. Brutal. Además tiene una calidad, una remasterización de imagen y sonido brutal, o sea, flipé en colores cuando la vi de nuevo. Wow, me ha gustado más que la vez que la vi. Pero la tengo mucho cariño y siempre la pongo, o sea, siempre para mí es un slasher junto con Militos tiene la noche, y también, bueno, no es española, pero para mí Torso también es uno de los precursores del terror slasher italiano, que luego se hicieron muchísimos guialos, pero creo que Torso establece las normas del slasher y me parece brillante esa película. Por si no la habéis visto, Torso, Violencia Carnal, que se tituló aquí en España, es maravillosa. Pues sí. Bueno, pues nada, Sergio, lo dejamos aquí y esperemos que tu carrera vaya más para arriba y tener más oportunidades de seguir hablando de tus trabajos, y que te deseo lo mejor a ti y a tu equipo, a esa pequeña familia que dices que está siempre junto a ti realizando. Sí, muchísimas gracias, Domingo, por este ratito tan bueno, y que gracias a vosotros pues nosotros tenemos un poco de voz en este pequeño mundo, vaya, que os lo agradecemos muchísimo y
y que siga tan bien como siempre, ¿eh? Seguiremos. Un abrazo. Perfecto. Muchas gracias por todo, gracias. No, no, no.